Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche, las rutas a seguir para la reactivación económica. Un año sumamente atípico, pero sobre todo un año que esta pandemia ha golpeado a todos los sectores y en todos los niveles de la economía mundial. Y por supuesto, temas muy sensibles para países como Guatemala, el tema del turismo, en fin. Vamos a hablar entonces de reactivación económica y para ello nos enlazamos con Rafael Briz, presidente de la Cámara de Comercio Española y director de Ascabi, también Andreas Kusterman, espero haberlo pronunciado bien, presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de Agexport. A los dos, buenas noches y bienvenidos acá al programa a las 8:45. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Mariano. Bien, gracias a ambos. Iniciamos con el licenciado Rafael Briz. Bueno, hay varias propuestas que han estado circulando en las últimas semanas, tratando de incidir en los procesos de toma de decisión, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Tal vez a manera de un resumen así muy breve y concreto, licenciado Briz, en dónde tienen que sentarse las prioridades para que efectivamente el sector productivo nacional y el extranjero que está aquí también asentado reciba esos empujes o reciba esa gasolina que necesitan los motores para encender. Bueno, nuevamente muchas gracias Mariano, muchas gracias Mario. Mira, tal vez primero comenzar diciendo que nosotros como Cámara Oficial de Comercio Española formamos parte de Ascabi, que es la Asociación de Cámaras Binacionales, y de manera conjunta Ascabi, por cierto, está integrado por las cámaras de comercio de Canadá, Estados Unidos, México, Cámara Británica, Española, la francesa, la alemana, la italiana, la rusa, la coreana, la taiwanesa y la china, y entre todas representamos un 50% aproximadamente de la inversión extranjera directa que se produce aquí en Guatemala, el 48% de las exportaciones y el 67% de las importaciones. Y en específico, la Cámara Oficial de Comercio Española, a través de los empresarios españoles, España se sitúa como el principal inversor europeo en Guatemala y como el principal exportador europeo a Guatemala. Y entonces en estas últimas semanas hemos a través de Ascabi llevado varios webinars, ahora que están de moda, de la reactivación económica y oportunidades del negocio, donde especialistas de cada uno de estos países hablaron de la situación actual en cada uno de estos países, las oportunidades de negocios y todas las políticas, las estrategias y los planes de contingencia que se llevaron en cada uno de nuestros países. Y a través de ello, como Ascabi, pero también como Cámara Española, hemos seguido muy de cerca la evolución de las actividades en el país. A manera de ejemplo, el día de mañana va a salir publicada una modificación de las disposiciones de cumplimiento obligatorio presidenciales, por medio de las cuales ya se permitan a las sociedades, a las fundaciones y asociaciones llevar a cabo sus reuniones de juntas directivas, asambleas, que creo que eso es importante porque esto de una u otra manera va a desentrampar eso que no se podía llevar a cabo y que de una u otra manera el giro normal de las actividades de las compañías estaban un poquito maniatados. Y habiendo hecho eso, Mario y Mariano, nosotros nos hemos enfocado en promover los 7 u 8 megaproyectos que se han mencionado y también una serie de leyes. A manera de ejemplo, hemos estado insistiendo que se lleve a cabo el tema de la aprobación por parte del Congreso de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Es fundamental que se lleve a cabo eso. La inversión más o menos de ese proyecto es de $120 millones de construcción inicial y obras complementarias. Se van a generar más de 1.700 empleos durante la fase de construcción, generación de más de 600 empleos durante la operación y el mantenimiento. Eso es fundamental que en Congreso ya entre a conocer el tema y apruebe esa ley que tanto beneficio nos va a producir, porque trasladarse hoy de Guatemala a Puerto Quetzal en esa carretera es un desastre, es una carretera que está colapsada de ida, y ahí también mencionamos que debe de modificarse la ley de alianzas público-privadas
Mario y Mariano, porque el problema que hay es que eso tiene que llegar al Congreso. Y en el momento que el proyecto entra al Congreso, después de que pasó todo el proceso de la licitación, que se adjudicó, etcétera, en el Congreso se entrampa, porque ahí el Congreso es eminentemente político y entonces desafortunadamente los diputados han tenido, mejor dicho, no han tenido visión, lo que tienen es miopía, y entonces no han aprobado este que es tan fundamental. Y otros Ahora temas, bien, sí. sí, ahora bien, señor Andreas, hablemos un poco de uno de los sectores más afectados para la economía nacional con las características de un país como Guatemala. Usted que es presidente de la Comisión de Turismo Sostenible de AGEXPORT, ¿cómo empezar a trabajar en las rutas para reactivar este sector? Ya el INGUAT ha, digamos, lanzado algunas líneas de cómo va a ser esta campaña de reactivación para el sector turismo. ¿Cómo ven ustedes estas iniciativas? Y si ustedes han planteado también sobre la mesa qué otras rutas se pueden seguir. Muchas gracias otra vez por la oportunidad, Mario y Mariano. Eh, es importante poner el contexto de lo que significa turismo o la industria turística para Guatemala. Estamos hablando que son más de 500,000 empleos de manera directa e indirecta, formal e informal, a lo largo y el ancho del país. Adicional, es el segundo generador de divisas de Guatemala. Y tercero, pues es el 8% del PIB. Entonces, hay que poner el contexto porque la cadena de valor y los giros de negocio alrededor de esta industria es innumerable. Segundo, no hay industria o sector productivo que no se vea beneficiado por el turismo. Y entonces poniendo esto en contexto, da esa amplia sensibilidad de lo que significa para Guatemala. Al final del día, toda industria, todo sector productivo, toda empresa debería de estar muy de cerca de ver cómo esta industria se ve reactivada. Desafortunadamente, de parte tanto el legislativo como el ejecutivo, esa prioridad no aparenta ser. Vamos a tomar solo un pequeño ejemplo ahorita. Hoy abrió el zoológico de la ciudad capital. No obstante, cada 2 días se aplaza la apertura del aeropuerto, el Aurora, Internacional Aurora. No existen todavía una clara temas de protocolos de bioseguridad, requisitos para los viajeros y las inversiones que se requieren de equipo para la apertura, pero sí el zoológico ya está abierto. Y la aviación para una apertura y reactivación es esencial. Guatemala solo está detrás de El Salvador, pero que no hemos aperturado lo del aeropuerto internacional. De ahí ya los demás países centroamericanos han iniciado operaciones. Entonces, sí, hay actividades que se ha iniciado a nivel local. Entendemos perfectamente que la salud de las personas es a lo que se está resguardando ante todo, pero tenemos que tomar seria esta actividad y esta industria. Y no lo estamos viendo en ninguno de los poderes del Estado, esa seriedad. Lo mencionaba Rafael anteriormente con las leyes que están encaminadas, y yo llevo tal vez 4 meses escuchando que la ley de tiempo parcial, la 175, está a punto de ser aprobada y no hay manera. Y esa es una de las maneras de un fácil o más accesible el empleo de esa manera para las empresas. Porque sepamos bien claro, sin empresa no hay empleo, y la legislación o el Congreso debe tomarse muy en serio esa necesidad. Y hay que agregar a eso de que el día que se apruebe no es de entrada en vigor inmediato, sino llevará un tiempo. O sea que es una situación. Del Congreso creo que tenemos bastante que hablar,
en particular después de lo que observamos hoy en la sesión plenaria, está muy complicado de que algún tipo de esta legislación necesaria llegue a aprobarse en un plazo muy corto. Pero quiero regresar con Rafael Briz. Ya mencionó el tema de la APP, el del contrato APP para la ampliación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Recordar que hay un recurso de aclaración que pidió el Congreso de la República a la Corte de Constitucionalidad, así que ni siquiera ese puede entrar a esa última votación que está pendiente de 81 votos. ¿Qué otro tema, licenciado Rafael Briz, consideraría usted? Pero yo le pediría sustraernos del Congreso, porque es evidente que el Congreso en este momento no se está transformando o no es un elemento, un sujeto de apoyo a la reactivación económica. Desafortunadamente, Mariano tiene razón. El problema es que sustraernos del Congreso es un tema complicado. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene que aprobar la ley de leasing, que tanto tiempo lo hemos estado promoviendo para accesar al crédito, la ley de simplificación de trámites, el tema de insolvencia, el reglamento de trabajo a tiempo parcial que mencionaba Andreas, el tema de la ley de zonas francas, que es, mira, eso de la iniciativa 5174 es fundamental, porque desde que se hubo las modificaciones en la ley de zonas francas se han perdido alrededor de 2.449 empleos. Entonces, hay que reactivar el país y uno de los actores importantes, obviamente, es el Congreso. Pero adicionalmente a eso, bueno, si no nos ciñéramos solamente al Congreso, vamos a lo que decía Andreas, el tema del aeropuerto. Es fundamental aperturar el aeropuerto, pero el aeropuerto implica también, está de contenido dentro de los megaproyectos. Ya en el tema del aeropuerto ya se había dicho que le quedan como 10 años de vida útil y que hay que hacer inversiones de aire e inversiones de tierra por alrededor de 117 millones de dólares, en los cuales los de aire son las pistas, infraestructura, y en tema de tierra son las terminales y la iluminación. Solo ahí hay una inversión de 117 millones que esto se podría sacar a licitar y va a implicar que empresas extranjeras, con el conocimiento, el know-how que tengan, vengan a invertir en ese tipo de proyectos. Otro, los puertos. Ayer mismo lo decía el presidente de la entrevista que tú y Carmina tuvieron con él, Mariano, el tema de los puertos es un desastre. No tenemos inversión en puertos aquí en Guatemala, lo que hay es un muelle ahí de manera que se sostiene, pues, gracias a Dios, y es terrible. La red portuaria necesita una inversión de alrededor de 133 millones para mejorar las terminales. En el tema portuario, los puertos tienen que tener alrededor de un estándar promedio de operaciones de un 50%. En el caso nuestro estamos llegando a un 65-70%, lo cual implica un congestionamiento, y esto va a tener implicaciones importantes en el desarrollo económico del país. México tiene puertos de talla mundial, Honduras tiene Puerto Contés, Costa Rica tiene la terminal de Moín. Entonces nos estamos quedando atrás. Entonces yo creo que ahora el presidente lo que debería hacer del Congreso, como tú lo dices, Mariano, enfocarse en estos 8 megaproyectos. Ya estamos con el tema del Metroriel, el aeropuerto La Aurora, el centro de administración del Estado, los puertos internodales, la vía express, el corredor oriente-occidente y el tema de puertos. Allí hay un volumen importante de inversión que generaría no solo la inversión extranjera, puestos de trabajo, desarrollo económico, mejores condiciones de vida para los guatemaltecos, implicarían una reactivación del país. Pero hay que hacerlo ya, porque recuerden que al día de hoy hay 65,000 empleos perdidos y 150,000 que están en suspensión, que si esto no se reactiva, de esos 150,000, muchos van a pasar a engrosar las filas de esos 65,000 que hoy día no tienen empleo. Entonces en los últimos meses hemos perdido el empleo formal que hemos generado en la última década. Y el empleo no lo vamos a reponer inmediatamente, Mariano, Mario. Eso no va a ocurrir. Ahora bien, señor Andreas, digamos, viene ya la última parte del año. Es una temporada del año, pues habitualmente la gente
preparaba vacaciones para diciembre o preparaba vacaciones para diciembre. Mucha gente venía a pasar las fiestas desde Estados Unidos para acá, otros se iban a otro país a vacacionar y aprovechar el año nuevo, en fin. ¿Cómo ven ustedes bajo esta situación de la pandemia y digamos, han bajado ya las tensiones, los temores que habían en marzo, abril y pareciera que la cosa se está estabilizando? ¿Cómo se prepara el sector turismo para esta última etapa de este año tan complicado? Perfecto. El turismo, creo que hay una mala concepción completa de lo que es turismo y esto se lo... Turismo no es de irse a la playa a tomarse una cervecita y tomarse un cevichito. No es, eso no es lo único que es turismo, es parte, pero no. O sea, turismo, según definido por la Organización Mundial de Turismo, realmente es cualquier movimiento o traslado de una persona de su espacio habitual. Entonces, cualquier viaje que significa por una reunión que se tenga que hacer o un almuerzo que se tenga que sostener con compañeros, todo eso es parte de toda la cadena que requiere turismo. El turismo para este fin de año va a ser primordialmente nacional. Y el turismo nacional, vamos a ponerlo en cifras, en total la cadena o el valor de turismo en Guatemala son casi 36 mil millones de quetzales al año, de los cuales 26 mil millones es turismo local. Eso significa que ahorita realmente a lo que la apuesta también del INGUAT en su propuesta de reactivación y de promoción es al local, ¿verdad? Ir a conocer las bellezas que tiene Guatemala que ofrecer cuando estamos hablando de ocio, pero realmente es para todo nivel. O sea, vamos a invitar a que la gente en vez de salir de viaje del país, pues obviamente se quede en su país haciendo turismo. También, obviamente, pero tenemos que retomar el tema de que el aeropuerto y las fronteras terrestres tienen que estar activas, porque a nivel mundial lo que han hecho es que se han hecho pequeñas burbujas regionales. Y nuestra burbuja regional es El Salvador, Honduras y tal el sur de México. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para que estos espacios, hayan las condiciones. Y eso es del Ejecutivo. Si queríamos dejarlo del legislativo afuera porque no nos queremos meter en esa olla, pues perfecto. El ejecutivo tiene unas grandes posibilidades de apoyar a que esa actividad de turismo se lleve a cabo. No solo a nivel local, porque hay un cóctel de propuestas que se le han hecho a las diferentes instancias, ¿verdad? Desde sí, existe un tema de subsidio de transporte, por supuesto hay un fondo de garantías y hay temas específicos que estamos exponiendo para que sea a todo nivel, a todo espacio, porque hay cosas que verá el legislativo, cosas que ve el ejecutivo y otras específicamente la autoridad del INGUAT, con quien tenemos esa comunicación, pero tenemos que ser mucho más enfáticos, mucho más fuertes en decir que el Ejecutivo sí tiene ese poder de poder apoyar a esta industria de una manera más contundente, ayudando a las fronteras donde hayan protocolos claros que para que migración, aduanas, SAT y la PNC estén completamente activos en el apoyo para que entren nuestros hermanos salvadoreños y hondureños y también del sur de México. ¿Cómo puede ser que ahorita le llaman el Aeropuerto Internacional de Guatemala en Tapachula? Es que de verdad eso da un poco de vergüenza. Entonces sí, es importante que ese ejecutivo sí le ponga esos ojos y atención a esta industria, porque reitero, 26 mil millones de quetzales ese turismo interno a la economía del país. Andreas Kusterman, anoche el presidente de la República, acá en Canal Antigua, dijo que alrededor del 15 de septiembre estarían abriendo nuevamente para tráfico internacional, comercial y de pasajeros el aeropuerto. Por lo menos ya lo dijo y dio ese horizonte de tiempo. Pero si a usted le correspondiera en este momento tomar 3 decisiones para que efectivamente la máquina se empiece a mover, porque hemos leído las propuestas
desde el sector turismo desde el mes de junio, los análisis desde el mes de mayo, y usted tiene razón, no ha pasado absolutamente nada. 3 decisiones que usted tomaría para empezar, adicional al tema de la apertura del aeropuerto La Aurora el 15 de septiembre. Va, solo voy a tomar el tema de la Aurora. Sí, esas son palabras que hemos escuchado. No obstante, las líneas aéreas no tienen certeza, y las líneas aéreas no solo porque usted abra hoy, mañana viene el primer avión. No, son Entonces, 3 semanas de tiempo, nos explicaron. Ok, entonces ellos vendrán hasta en octubre. Entonces, dejando el aeropuerto a un lado, que es el primordial esfuerzo que deberíamos dedicar. Segundo serían las fronteras terrestres. Las fronteras terrestres son esenciales para ese tránsito de personas, y ahí enfocarían ese gran esfuerzo. El siguiente, que va un poco de la mano, porque hay que preservar ese empleo que estaba comentando Rafael hace un momento, y el Fondo de Protección al Empleo, que lo han utilizado el legislativo para sustraer ciertos fondos de ese para otros programas que también se requieren, eso va a requerir más tiempo y más fondos. Entonces ese ya está establecido y hay que alimentarlo, porque obviamente hay que darle esa oportunidad al turismo per se para que se recupere. Entonces y ese empleo que no se pierda y que no sea esas filas de que después se vuelva una crisis realmente social. Entonces ahí sería mi segunda propuesta. Y en términos de lo que pudiera ser una propuesta para el apoyo al turismo local, estamos proponiéndole a Linguat hacer unos cupones para que los puedan distribuir a los guatemaltecos, para que ellos lo puedan utilizar en estadías. Y entonces los lugares de hospedaje, al obtener un cupón de 100, 200, 300 quetzales, ese lo puede aplicar contra el impuesto de hospedaje posteriormente. Y entonces hay un poco ya de circulación y unas propuestas ahí interesantes de cómo eso le da ya un poco más de actividad, porque quiera que no, cualquier ayuda va a generar un poco más de movimiento. Entonces esas serían mis 3 propuestas específicas. Para finalizar, señor Briz, una idea final un poco en la línea de esta última pregunta que hacía Mariano al señor Andreas. ¿Cuál cree usted que deberán de ser esas mínimas 3 decisiones que se deben de tomar para, en medio de todo el asunto político en el Congreso, lo que tiene que lidiar el Ejecutivo con la pandemia, pero 3 cosas básicas, o por lo menos con cuál dar ese startazo para la reactivación económica del país? Ya para finalizar. Lo primero, involucrarse en los temas de los megaproyectos y llevar a cabo las licitaciones, porque eso va a dinamizar nuevamente la economía. 2, no olvidemos que a raíz de esto de la pandemia, muchas compañías han quitado sus ojos de la China por todo lo que ha ocurrido y se están volteando a otros lugares de América. Estados Unidos, México se están volteando a estos lugares, y Guatemala podría ser un hub para atraer toda esa inversión. No la perdamos de vista. Y 2 temas que van de la mano: el tema del reglamento a tiempo parcial y el tema del reglamento de consultas populares. Esto tienen que sacarlo de manera inmediata para crear certeza jurídica, para ver que hay respeto al Estado de Derecho. Y un tema importante es que el gobierno tiene que salir a promocionar desde ya nuevamente a Guatemala. A manera de ejemplo y rapidísimo, nosotros como Cámara Española, conjuntamente con el ISEX en España, en el mes de mayo íbamos a hacer un encuentro empresarial de empresarios españoles guatemaltecos. Lo trasladamos a noviembre. Desafortunadamente creo que lo vamos a tener que mover para el año 2021. Pero hay que vender a Guatemala. Estamos en una posición geográfica envidiable. Tenemos el sur de México a 2 horas de Miami, Pacífico Atlántico, con un excelente tema de energía eléctrica, telecomunicaciones. El tema está puesto para que hagamos algo por este país que tanto lo merece y que tomemos nuevamente la posición de la economía centroamericana por excelencia. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. A ustedes, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mariano, va a requerir el poner a tantos actores de acuerdo para que
por lo menos de las 3 rutas que dieron nuestros invitados, por lo menos se logre una o 2. No, si vamos a esperar que se pongan de acuerdo, llegará la próxima pandemia y nada habrá sucedido. No, Mario, aquí es un tema de liderazgo, de determinación y dejar de estarle pateando la pelota al otro para decir que el otro es responsable, ¿no? Aquí se requieren decisiones. Pero bueno, eso es discusión de otra noche. Por supuesto. Bueno, gracias Mariano por acompañarnos y gracias a ustedes en casa por su sintonía, Felipe.